Vamos a continuar desarrollando la unidad número 6, denominada gases, líquidos y sólidos. La semana antepasada vimos lo que era, recordar en realidad, ¿no? Lo que es los gases ideales y también los gases reales, ¿no? Ahora vamos a ver la materia, el comportamiento de la materia en la fase líquida y sólida. Voy a compartir entonces contenido. Bien, entonces el estado líquido. En esta condición, la materia se encuentra formada por moléculas que están en constante movimiento. Ya sabemos que el movimiento siempre es desordenado. Chocan entre sí en lapsos de tiempo muy cortos, pero se diferencian de los líquidos de los gases porque la presión es mayor, ¿no? Y por tanto, pues las partículas se encuentran mucho más cercanas y tienen una capacidad de actuar entre sí, ¿no? De tal manera que las fuerzas de atracción, de repulsión, llamadas fuerzas de cohesión, ya no se pueden seguir despreciando como en el caso del modelo ideal. Y los líquidos pueden formar también con otros líquidos o con otras sustancias soluciones, ¿no? Que va a ser digamos, la continuación de ese capítulo, el estudio de soluciones líquidas, ¿no? Propiedades generales de los líquidos: no tienen forma propia, adoptan la del recipiente que los... pero sí tienen volumen propio. Se difunden, pero mucho más lentamente que los gases. Son sustancias menos compresibles que los gases, ¿no? Debido a que ya se encuentran muy cercanas las unas a las otras. La compresibilidad está relacionada con el efecto de presión, como ¿no? Se ejerce presión sobre la materia y esta debe de traducirse, ¿no? Si se aumenta la presión, en una reducción del volumen, ¿no? O viceversa. Si se disminuye la presión, debe de aumentar el volumen. Entonces, en el caso de los líquidos, si bien son sustancias compresibles, el grado de compresibilidad es muchísimo menor que en el caso de gases. Si ustedes revisan el libro de Brown, que es el libro texto del curso, ahí van a poder, digamos, leer una serie de experimentos, ¿no? Para un poco ilustrar este tema, ¿no? Y habla de el caso del agua, ¿no? Que es, como sabemos, una sustancia muy estudiada. El agua, a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 100 grados centígrados, como sabemos, coexiste en determinadas circunstancias, obviamente, coexiste con, o sea, el líquido con el vapor. Y si se determinara, o sea, si se separara, ¿no? En esas condiciones el vapor del líquido y se ejerciera presión de una atmósfera a 2 atmósferas, en el caso pues del vapor habría una reducción del volumen de aproximadamente 50%, ¿no? En un modelo, un comportamiento ideal sería exactamente 50%. Y en el caso del líquido habría una reducción muy ínfima de 0,045%. Miren esa gran diferencia, ¿no? En compresibilidad. Bueno, y así como esta experiencia sencilla que les cuento, ustedes pueden ver otras, ¿no? También relacionadas con esta propiedad. La densidad de los líquidos es muy grande comparada con ¿no? la materia cuando se encuentra en la fase gaseosa. La relación, que ya eso ya lo habíamos comentado también, es aproximadamente de 1
para el gas y 1000 para el líquido. Y en el caso de la densidad de la materia en la fase sólida no hay mucha diferencia, ¿no? Entre el sólido y el líquido me refiero, ¿no? Pero entre el líquido y el gas sí lo hay, ¿no? Es de 1 a 1000, 1000 veces más denso el líquido que el gas, ¿no? Y también en cuanto a formar soluciones hay una restricción, ¿no? Que no la hay en el caso de mezclas de sustancias cuando se encuentran en la fase gaseosa. En un recipiente puede hacerse ingresar N gases y siempre van a formar una solución, sin importar su naturaleza química. En el caso de líquidos, no. En el caso de líquidos, sí importa la naturaleza química, ¿no? Y recordar siempre el lema que dice lo similar disuelve lo similar. Y otra propiedad también muy importante es la evaporación. Todos los líquidos sin excepción se evaporan, solamente que no lo hacen con el mismo grado, ¿no? de, eh, de evaporarse, ¿no? La evaporación no es otra cosa que el escape de moléculas de líquido para pasar a la fase vapor. Hay una velocidad de evaporación que depende de la naturaleza del líquido. Hay líquidos, por tanto, que se evaporan más rápidamente que otros. Y ese grado de evaporación está relacionado con un término, ¿no? Que todos conocemos, que es la volatilidad. Entonces, aquel líquido que se evapora más rápidamente se dice que es un líquido volátil, que otro que lo hace más lentamente, ¿no? Vamos a ver a continuación un video que ilustra esta última propiedad, ¿no? La de evaporación. Cuando los líquidos se evaporan, ejercen presión, ¿no? Y se llama presión de vapor del líquido. Vamos a ver y después hago un comentario.
fase gaseosa y la presión de vapor será mayor que al inicio. En un recipiente cerrado se observará un aumento de la presión de vapor. El calor transmitido al cilindro irá aumentando la temperatura del agua y por tanto la presión de vapor del agua en su interior. Tomaremos nota de los valores de temperatura que corresponden a valores de la presión de vapor. Observaremos cómo al aumentar la temperatura aumenta la presión de vapor. Estos valores los llevaremos a una tabla para después realizar una gráfica. Cuando lleguemos a unos 200 grados, quitaremos la fuente de calor y seguiremos tomando Si consideramos el agua en estado líquido en los cálculos de poder calorífico, tendremos un valor mayor o poder calorífico superior. La diferencia entre ambos poderes es precisamente el calor latente de vaporización del agua. Para la obtención experimental del calor latente realizamos una segunda gráfica, en este caso el logaritmo neperiano de la presión de vapor frente a la inversa de la temperatura en Kelvin. Llevando los valores experimentales de calentamiento y enfriamiento obtendremos una recta media, a la cual le hallaremos gráficamente la pendiente, y conociendo la ecuación de Clausius podremos hallar HV o el calor molar de vaporización del agua. Midiendo la presión de vapor a los combustibles en un aparato normalizado, tendremos el dato de presión de vapor Reid, que informa de la calidad del combustible. Bien, ¿algún comentario de este video? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. El video ha mostrado que un líquido de manera natural se evapora, pero también se puede
aumentar el grado de evaporación por aplicación de calor, ¿no? Y también se ha mencionado que este proceso puede ser en recipientes abiertos y en recipientes cerrados. La forma es diferente, ¿no? En recipientes abiertos, entonces el proceso de evaporación continúa hasta que el líquido desaparece, entre comillas, ¿no? O hasta que el líquido se acaba, el proceso de evaporación. Y lo que hace es dispersarse las moléculas del vapor en el aire, en el ambiente, ¿no? Pero cuando el recipiente es cerrado, y ya no sucede eso, ¿no? Hay el proceso de evaporación, o sea, el escape de las moléculas del líquido pasan a la fase vapor, pero no pueden ir más allá que el entorno del recipiente. Entonces, algunas moléculas van a tender a regresar a la masa líquida y se va a propiciar un proceso adicional, es decir, va a haber dos procesos. El de evaporación, que es el pase de líquido a vapor, y el de condensación, que es de vapor a líquido. La velocidad de evaporación va a ser en los primeros instantes de tiempo mayor a la de condensación, pero va a llegar un momento en que las dos velocidades se van a igualar. Entonces, en ese caso, cuando se igualan las velocidades, es que se puede hablar de haber alcanzado el estado de equilibrio líquido-vapor. Y obviamente ese estado de equilibrio líquido-vapor se puede hablar de él siempre que haya líquido y vapor a la vez, ¿no? Aunque parezca redundante, eso es importante enfatizarlo, ¿no? Bien, y en esta condición, entonces, también se ha visto en el video que se puede alcanzar si es que la temperatura permanece constante. Y además, la presión del vapor, la presión de ese vapor, siempre que haya líquido, es una constante, a una temperatura constante, independientemente de la cantidad de líquido, independientemente del volumen del recipiente, basta que haya líquido y vapor a la vez y una temperatura definida. Entonces, esta presión de vapor solamente depende de la temperatura y obviamente de la naturaleza del líquido, ¿no? A un determinado valor de temperatura, un líquido como agua, por ejemplo, a la temperatura de 20 grados centígrados, la presión de vapor que ejerce es 17,54 milímetros de mercurio. Otro líquido u otros líquidos tendrán un valor diferente, ¿no? Profesor, una consulta, disculpe. Sí, sí, te escucho. Cuando se le incrementaba el volumen del recipiente, la presión de vapor dice disminuía momentáneamente. ¿A qué se refiere? O sea, ¿no depende del volumen o así depende del No, volumen? no depende del volumen. Mire, acá podemos apreciar eso o voy a, digamos, comentar lo que tú preguntas, ¿no? A ver, acá se trata de un recipiente cerrado. Previamente se ha hecho el vacío, ¿no? Se tiene que hacer el vacío de tal manera de que no haya aire, ¿no? Porque el aire está presente en todo lugar, ¿no? Entonces, por eso dice vacío, espacio vacío, no hay aire. Líquido, se introduce el líquido, se acopla un manómetro, ¿no? Y propiedad de los líquidos, el líquido se va a evaporar. Este es el proceso de evaporación. En este sentido, las moléculas de líquido pasan a la fase vapor y como no pueden escapar las moléculas, entonces va a haber algunas que van a regresar. Condensación. La velocidad de evaporación en algún instante se iguala a la de condensación y allí se establece un estado de equilibrio líquido-vapor. En el video
se mostró primero un recipiente en donde, bueno, ¿no? Ya se había establecido el estado de equilibrio líquido-vapor como este, digamos, ¿no? Pero luego se mostró al costado otro de mayor tamaño, pero la temperatura era la misma. Entonces, inclusive, ¿no? Si este recipiente estuviera provisto de un émbolo, podríamos cambiar el volumen del recipiente, ¿verdad? Entonces, digamos que podríamos levantar el émbolo y el volumen lo cambiamos. Acá hay que tener en cuenta que es el volumen del vapor, porque no interesa el volumen del líquido. El líquido no interesa su volumen, no interesa su masa. Lo que interesa sí es el vapor. Se analiza el vapor. Y la temperatura que debe de ser pues constante, ¿no? Entonces, si, repito, este volumen, vamos a decir que sea un volumen B inicial, cuando se alcanza el equilibrio, y hay líquido y vapor a la vez. Y vamos a tener una presión dada por esta, ¿no? Por esta altura H, ¿no? Presión manométrica. Esa es presión, ¿no? Si tuviéramos la posibilidad de que estuviera acoplado un émbolo, les decía, y desplazáramos el émbolo hacia arriba, estaríamos cambiando el volumen del recipiente. ¿Sí? Momentáneamente va a haber acá, y acá se va a apreciar, va a haber una perturbación, o sea, un cambio en la presión. O sea, esta altura H va a cambiar. Un cambio, una perturbación no momentánea del estado de equilibrio, pero si fijamos, ¿no? El émbolo en una determinada posición, es decir, fijamos nuevamente un volumen, ¿no? O sea, hemos cambiado el volumen, pero fijamos un nuevo volumen, el equilibrio se va a restablecer. Siempre que la temperatura sea la misma, habrá, al regresar el equilibrio, este mismo valor de presión manométrica, H. ¿Y qué ha sucedido? Ha sucedido que si se desplaza el émbolo hacia arriba, se estaría propiciando el proceso de evaporación. Más moléculas del líquido escapan para pasar a la fase gaseosa. Eso es lo que sucede, ¿no? De tal manera que estudios demuestran que la cantidad de moléculas del vapor, porque repito, la del líquido no interesa, del vapor es directamente proporcional al volumen que ellas ocupan, o que ellos, bueno, moléculas, ¿no? Que ellas ocupan, ¿no? Entonces, inicialmente había un volumen B1 ocupado por el vapor, y en el nuevo volumen, porque desplacé el émbolo hacia arriba, hay un volumen que ahora ocupa el vapor B2, entonces la cantidad de moléculas aumentó en la misma proporción. De tal manera que la concentración, si hablamos ahora de concentración, y concentración podríamos expresarlo en términos del número de moléculas entre volumen, ¿no? Es una forma de expresar concentración. Va a ser una constante. Y por tanto, la presión es una constante, ¿no? Si analizamos el vapor y digamos, ¿no? que este pudiera tener comportamiento ideal, para hacerlo un poco sencillo el análisis, tendríamos que usar la ecuación universal de los gases. P por B es igual a nRT. Entonces, en el estado inicial va a haber un volumen, vamos a decirle B1, que ocupan las moléculas del vapor, y si levantamos el émbolo va a haber un volumen B2, ¿no? De las moléculas que ocupan las moléculas del vapor. Entonces, P por B es igual a nRT. La cantidad de moléculas han cambiado, ¿no? ¿Sí? Entonces, la presión sería igual a
¿no? P por B, si hacemos el número de moles entre el volumen en esa ecuación universal de los gases, repito, P por B igual a nRT, presión es igual a N sobre B, que sería concentración RT. R constante, T constante, entonces la presión sería directamente proporcional a la concentración del vapor, de tal manera que el cociente número de moles o moléculas, que es lo mismo, ¿no? Lo mismo en el sentido de que puedo pasar de moles a moléculas, ¿no? Haciendo uso del número de Avogadro, que es una constante. Entonces es directamente proporcional, ¿no? Es por eso que si la concentración del vapor es una constante, la presión también lo es, siempre que la temperatura sea una constante. Si la temperatura cambia, ya es otra situación, ¿no? De cambio, es un nuevo estado que se puede alcanzar de equilibrio, ¿no? Pero otro será ya el valor de la presión del vapor. No sé si quedó claro para el alumno que hizo la pregunta o el comentario. Sí, profesora, gracias. ¿Sí? Bien, entonces acá, y repito, ¿no? Por otra vez más, de que cuando se tiene líquido, un líquido, y este líquido se encuentra a temperatura constante en un recipiente cerrado, porque en abierto es otra cosa, un recipiente cerrado, puede el líquido alcanzar un estado de equilibrio con su vapor, líquido-vapor, ¿sí? Si el volumen cambia, esta presión del vapor, porque no se analiza la presión que ejerce el líquido, se analiza solamente el vapor a través del uso del manómetro, esta presión será la misma sin, o sea, independiente totalmente del volumen del líquido, del volumen del recipiente, o sea, no interesa esas condiciones, esas situaciones, ¿no? Y dependerá, pues, repito, solamente de la temperatura. Cambia el volumen y cambiará la cantidad de partículas del vapor en la misma proporción que el cambio de volumen, ¿no? De tal manera que la concentración del vapor sea una constante. Y también, pues, la presión sea una constante, ¿no? ¿Qué pasa si... y vamos a analizarlo ya, me da lugar pues al comentario de su compañero. ¿Qué pasa si desplazamos el émbolo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba? El proceso de evaporación va a continuar. Y si continúa, cada vez el nivel del líquido va a ser, o sea, va a irse hacia abajo, ¿no? La cantidad de líquido va a disminuir. Llegará un momento en que hemos hecho un desplazamiento hacia arriba del émbolo que habrá pues una gota de líquido, exagerando, ¿no? Pero en tanto haya una gota de líquido, se puede seguir hablando de equilibrio líquido-vapor. ¿Y qué pasa si sigo desplazando el émbolo? Ya no va a haber la gota de líquido. Y si ya no hay gota de líquido, todo es vapor. Y tendría que manejarlo como vapor, ¿no? Y aplicar las leyes de los gases, ¿no? El vapor es una forma de gas, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí ya no puedo hablar de equilibrio líquido-vapor y esta presión, por más que se mantenga la temperatura, ya va a cambiar, ¿no? Claro, o sea, en tanto haya una gota, exagerando, repito, de líquido, y de vapor coexistiendo con el vapor y siendo la temperatura la misma, este valor de presión es el mismo, H. Pero si ya no hay nada de líquido y sigo desplazando el émbolo hacia arriba, ya este valor cambia porque ya es un cambio del vapor. Ya no puedo hablar de equilibrio líquido-vapor. O al revés, ¿no?
¿Qué pasa si el émbolo lo desplazo hacia abajo? Si lo desplazo hacia abajo, moléculas del vapor se van a condensar. Y se van a condensar en la proporción del volumen que ocupan. De tal manera que la concentración del vapor sea una constante siempre que la temperatura lo sea también, ¿no? Y este valor va a ser también el mismo, ¿no? Porque hay el estado de equilibrio líquido-vapor. Pero a medida que desplazo el émbolo hacia abajo, propicio el proceso de condensación y el nivel de líquido va a ir aumentando, ¿no? Va a ir aumentando, aumentando y el volumen del vapor va a ir disminuyendo, ¿no? Llegará un momento en que la base del émbolo se va a igualar pues al nivel del líquido, ¿no? Y ya todo va a ser líquido. Entonces ya no puedo seguir hablando de equilibrio líquido-vapor y esta presión ya no va a ser H, ¿no? Porque ya si desplazo el émbolo hacia abajo estaría ejerciendo presión el émbolo sobre el líquido, ya no sobre el vapor. Bien. Ese es como un comentario pues adicional, ¿no? Bien, entonces acá surge el concepto de presión de vapor. Y la presión de vapor, ¿no? Es la presión de vapor sobre el líquido, ¿no? A ver, antes también quisiera hacer otro comentario. Este valor de acá, o perdón, esta condición de acá de vapor y de líquido da lugar a que se hable de presión de vapor de un líquido. Pero también hay otros nombres, ¿no? Presión de vapor sobre o líquido o presión de vapor del líquido. O presión de vapor saturado también, ¿no? O presión de vapor de saturación, que es aquel que tiene un líquido a una determinada temperatura y es un valor constante a una temperatura dada, ¿no? Cambia la temperatura y cambia el valor de presión. Y como se dijo también en el video, este es el valor máximo de presión de vapor, ¿no? A una temperatura dada, ¿no? Entonces acá dice, presión de vapor es la presión que ejerce el vapor de un líquido a una determinada temperatura. Mientras que presión de vapor saturado, que hay varias formas de nomenclatura, esta es una de ellas. La otra es ponerle simplemente P con una bolita arriba como supraíndice para diferenciarlo de este valor, ¿no? Presión de vapor saturado, que es el valor máximo, ¿no? Dice, máxima presión que ejerce el vapor de un líquido producido a una determinada temperatura, ¿no? Estableciéndose un equilibrio dinámico entre la evaporación y la condensación. O sea, un líquido puede tener presiones menores, ¿no? Pero la máxima se llama presión de vapor saturado. Y es la que, si recordamos el diagrama de fase, es la que estaría sobre la curva de ebullición, ¿no? O de condensación. Y bueno, por acá hay algunos datos de presiones de vapor a diferentes temperaturas para tres sustancias, el agua, el alcohol etílico y el éter etílico. A la temperatura de 0 grados centígrados, la presión de vapor en milímetros de mercurio del agua es 4,6, del alcohol etílico 12,6 y del éter etílico 185,3. Y así, ¿no? Para varias temperaturas, estas serían las presiones de vapor máxima de estas tres sustancias. A 100 grados centígrados, por ejemplo, el agua tiene una presión de 760 milímetros de mercurio. El alcohol etílico, mucho mayor, 1693,3, y el éter etílico todavía, pues, ¿no? Respecto a este valor es enorme, ¿no? 4859,4. ¿Qué quiero observar con esa diferencia de color, ¿no? Dos cosas, ¿no? Primero, pues que aún si comparamos las presiones de vapor a un determinado valor de temperatura,
La simple comparación nos indica qué sustancia es más volátil que otra, ¿no? En este caso, el éter etílico es una sustancia muchísimo más volátil que, sobre todo que el agua, ¿no? Que el alcohol etílico, pero sobre todo que el agua, ¿no? La diferencia de valores, de presiones de vapor lo dice, ¿no? A 100 grados centígrados es 4.859,4, mientras que la del agua es 760. Entonces, pero tiene que ser la comparación a un mismo valor de temperatura. Y a cualquiera temperatura que lo haga, siempre se va a tener eso, ¿no? El éter etílico un valor muchísimo mayor que los otros dos sustancias. Y por otro lado, 760 milímetros de mercurio es un valor conocido. Representa una atmósfera, ¿no? Quiere decir entonces que, allí viene el otro concepto, ¿no? Cuando las presiones de vapor de los líquidos alcanzan la presión externa, la temperatura se le conoce con el nombre de temperatura de ebullición o punto de ebullición. Por eso se dice que en el caso del agua hierve a 100 grados centígrados, porque a 100 grados centígrados la presión de vapor del agua es 760 milímetros de mercurio. Entonces, si la presión externa es 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, el agua hierve pues a este valor, ¿no? A otro valor de presión externa, como por ejemplo pues 525,8, si la presión externa fuera ese valor, el agua va a hervir a 90 grados centígrados, ¿no? O sea, esta tabla de datos nos indica ello, ¿no? Y en el caso del alcohol etílico, a la presión de una atmósfera, vemos acá que 760 grados centígrados está entre estos dos valores, ¿no? Entre 70 y 80 grados centígrados. O sea, el alcohol etílico hervirá pues a un valor que está en este rango, ¿no? 6 grados centígrados es aproximadamente el valor de la temperatura de ebullición del alcohol etílico, ¿no? Y en el caso del éter etílico, hervirá a una temperatura que está entre 30 y 40 grados centígrados. Bien, a este valor, que es un valor a la cual pues convivimos de presión, una atmósfera, se le ha dado un nombre singular, ¿no? Temperatura de ebullición normal. Temperatura de ebullición normal o punto de ebullición normal de las sustancias, ¿no? Porque estas pueden hervir a cualquier otro valor de presión externa, ¿no? Si se logra alcanzar, ¿no? Bien, si se realiza entonces una gráfica de presiones de vapor saturado, presión de vapor versus temperatura, se tiene esta curva, ¿no? Que también se vio en el video, ¿verdad? Esta curva que es de tipo exponencial. Y en cambio, si se hace el logaritmo de la presión de vapor versus la inversa de la temperatura, sale una recta. En otras palabras, la relación entre presión y temperatura es de tipo, acá, ¿no? Podemos expresarla de otra manera, del tipo logarítmica, ¿no? ¿Sí? Acá logaritmo en base 10, acá logaritmo neperiano, ¿no? Pero es logarítmica. Y bueno, la ecuación de Clausius-Capeyron, que es esta de acá, ¿no? Que también se mencionó en el video. A sería la constante propia de la sustancia, ¿no? Este sería el calor de vaporización, R, la constante universal de los gases, y T sería la temperatura a la cual se estaría analizando. En la ecuación de Clausius-Capeyron, entre dos estados, el estado 1 y el estado 2, en el estado 1, presión 1, temperatura 1, en el estado 2, presión 2, temperatura 2, tendríamos esta relación, ¿no? ¿Sí? De la relación anterior, ¿no? De esta relación de acá.
De tal manera que si tenemos estos datos de presión y temperatura en dos estados, se puede usar esta relación y obtener el calor de vaporización, ¿no? O lo que nos pidan, ¿no? Haciendo uso de esta ecuación. De esta se deriva esta otra, ¿no? Que se puede ver acá más claramente que es de tipo logarítmico la relación entre presión de vapor y la temperatura. A y B son constantes propias del líquido, ¿no? En tablas se puede encontrar los valores de A y de B para el agua, por ejemplo, para el alcohol etílico, para el éter etílico, de tal manera de establecer una relación a través de esta ecuación y poder determinar a un determinado valor de temperatura cuál es la presión de vapor, o al revés, ¿no? Bueno, y como ya lo comenté, si es que esta presión de vapor es la presión externa, esta será la temperatura de ebullición del líquido, ¿no? Por la definición, temperatura de ebullición, si esta es la temperatura de ebullición, es aquella a la cual la presión de vapor del líquido, esta es la presión de vapor del líquido, se iguala a la presión externa. Entonces, si acá reemplazo presión externa, esta será, al despejar, la temperatura de ebullición. Relaciones como esta, ¿no? La podemos encontrar en manuales, en libros, y nos tienen que indicar cuáles son las unidades que correspondan, ¿no? Por ejemplo, acá nos indican de que este valor de presión debe estar en milímetros de mercurio y la temperatura en grados Kelvin, ¿no? Pero podría haber otra relación con unidades diferentes, ¿no? La ecuación de Antoine es una ecuación, como se dice acá, que satisface mejor los resultados de cálculos, ¿no? Y que tiene tres constantes, A, B y C. T es también temperatura, ¿no? ¿Sí? Mientras más constantes tengan una relación o correlación, es mejor la correlación. O sea, refleja de mejor manera el valor real, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de Antoine. Acá nuevamente nos indica que esta presión de vapor tiene que estar en milímetros de mercurio y miren acá la temperatura en grados centígrados, ¿no? Como digo, cuando se usa una ecuación, estos valores tienen que ser dato para identificar a la sustancia y asimismo indicar las unidades para presión y para temperatura, ¿no? Y bueno, acá para reiterar, la definición de temperatura de ebullición o punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala a la externa, ¿no? Que ya se comentó, si la presión es 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio, entonces el punto de ebullición se llama punto de ebullición normal, ¿no? En el caso del agua, que ya también lo mencioné cuando vimos la tabla de datos, si la presión es 1 atmósfera, el agua hierve a 100 grados. Pero si es 2 atmósferas, hierve a 120. O si es media atmósfera, hierve a 82 grados centígrados, ¿no? Bien, como un comentario final. Y además, para decir que el agua hierve o mencionar que la presión de vapor de líquido se iguala a la presión externa, el recipiente tiene que estar abierto, ¿no? Claro, para que se iguale la presión a la presión externa. Bien, no sé si tienen comentarios. Porque hasta aquí habríamos visto un poco el tema de líquidos. Si no hay comentarios, voy a pasar entonces a ver sólidos. ¿Sí? Estado sólido entonces. Bueno, en esta situación
sabemos de la materia que ya la cercanía entre las partículas es mucho mayor, da rigidez, y hay una gran diferencia pues entre la materia en la fase líquida y la gaseosa. Tiene dureza, por ejemplo, los sólidos. Y acá hay un comentario que también es relevante. Dice, cuando un líquido se enfría, las moléculas se mueven más lentamente hasta que tienen muy poco movimiento. Y las moléculas se agrupan en posición definida. Algunas o muchas se agrupan en posición definidas, pero hay otras, pocas, que no lo hacen, ¿no? Entonces, en ese momento, dice, el líquido pasa a sólido. Mi comentario va a esto, ¿no? De posición definida. Bien, propiedades generales de los sólidos. Tienen volumen y forma propia. Son totalmente independientes al recipiente que los contiene, a diferencia de los líquidos, que es restringido, y de los gases, ¿no? Son sustancias que muestran cierta rigidez, ¿no? Porque ya las presiones son altas, las temperaturas bajas, aunque son términos relativos, ¿no? Se difunden con extrema lentitud. Y acá también, si quisiéramos hacer un ensayo de laboratorio de difusión de sólidos, pues sería imposible, ¿no? Para un curso me refiero, ¿no? La difusión de gases, como ustedes lo han podido apreciar en este laboratorio número 5 de difusión de gases usando amoníaco con cloruro de hidrógeno, fue muy rápida, ¿no? En un caso, en la posición horizontal, 3,42 minutos, en posición vertical 1,4 minutos, y cuando se cambiaba la concentración decían que aproximadamente aparecía el anillo blanco a los 5 minutos, o sea, el ensayo rápido. En el caso de líquidos duraría horas, pero en el caso de difusión de sólidos duraría años para que un sólido se difunda, digamos, en otro sólido, un milímetro. Duraría años el experimento, ¿no? Por eso se considera que se difunden, pero con lentitud extrema. En términos prácticos, no se difunden, ¿no? Claro, porque esa lentitud extrema no da la posibilidad de evidenciar la difusión, pues, en un lapso prudente, ¿no? Prácticamente son incompresibles, lo mismo, ¿no? Esos dos van de la mano. Si hice el comentario, ¿verdad?, de líquidos, para pasar o para cambiar la presión del vapor de agua a 1 atmósfera y 100 grados centígrados, de 1 a 2 atmósferas, agua líquida y agua vapor, ¿no? En el caso del vapor, la reducción del volumen 50%. En el caso del líquido, la reducción de volumen 0,045%. Nada, ¿no? Si hiciéramos un experimento con sólidos, pues de hecho que no habría ningún equipo capaz de detectar esa variación del volumen, ¿no? Ya con el líquido, con las justas, pues se puede detectar algo, ¿no? Altas densidades comparado con la del gas, ¿no? La relación ya se comentó, 1 para el gas en términos relativos y 1000 para el líquido o el sólido. Hay una diferencia, sí, pero mínima entre la densidad del sólido y del líquido, ¿no? De unos cuantos decimales de repente, o por allí 1 unidad o 2 unidades, ¿no? Pero en el caso de la materia en la fase gaseosa sí es una diferencia pues muy grande, ¿no? De 1000 aproximadamente. Altos puntos de fusión y ebullición. La mayoría, y esto también es importante, cristaliza, presentando formas geométricas definidas. Muchos sólidos entonces cristalizan, y esto de formas geométricas definidas se refiere pues a posiciones definidas, ¿no? Por eso es que acá hice el comentario, ¿no?
Bien, y esto da lugar a una clasificación de los sólidos, de la materia en la fase sólida, en dos grandes grupos. Aquellos que presentan formas geométricas definidas, que son los sólidos cristalinos, y aquellos que no lo hacen, que serían los sólidos amorfos. Ejemplos de sólidos cristalinos: ordenamiento de partículas en el espacio tridimensional y no ordenamiento, ¿no? Al azar sus partículas. Y de aquí en adelante, para cuando hablemos de sólidos, cuando mencione el término partículas, estas pueden ser átomos, pueden ser moléculas o pueden ser iones. Y en el caso de iones, para una sustancia sabemos que tienen que ser positivos y negativos, cationes y aniones, ¿no? Para que la sustancia sea eléctricamente neutra. Bueno, entonces tipos de sólidos cristalinos y amorfos que les comentaba. Y por acá, 3 características relevantes de los sólidos cristalinos, y vamos a decirlo que son opuestas en el caso de los amorfos, ¿no? ¿Qué propiedades presentan los sólidos cristalinos? La primera, que ya se comentó, presentan un ordenamiento singular, ¿no? Geométrico, dando formas geométricas regulares, definidas por ejes y por ángulos, ¿no? Son sustancias anisotrópicas. Y a esta propiedad, porque cuando hay la determinación de los valores de las propiedades físicas, varían con la dirección en que se midan, ¿no? Propiedades físicas varían. No es el caso de los amorfos, ¿no? Donde las propiedades físicas no interesa la dirección en la cual se mida, ¿no? Y cuando hablo de dirección es poner en el plano, en el espacio de ejes X y Z, ¿no? Bien, o sea, como esta, ¿no? Hay un ordenamiento de partículas y no es lo mismo medir el valor de la propiedad en esta dirección que en esta o que en esta otra, ¿no? En el caso de sólidos cristalinos, en general, no vamos a ver casos particulares, los valores cambian porque dependen de su geometría. La geometría como consecuencia del ordenamiento, ¿no? Y otra característica es que presentan puntos de fusión definidos. El presentar puntos de fusión definidos permite su identificación. Si nos vamos a un manual, no podemos identificar qué sustancia es. El no presentar puntos de fusión definidos, pues, implica una identificación que requiera pues mayor ensayos, ¿no? Y más costo, por tanto. Bien, o sea, puntos de fusión definidos significa que cojo una muestra, por ejemplo, de cloruro de sodio, que es un ejemplo de sólido cristalino, o de agua, o de carbono, o de cobre. Cojo una muestra, hago el ensayo de laboratorio y me va a salir un valor de punto de fusión. En el caso del agua ya sabemos que a la presión de una atmósfera es 0 grados centígrados. Si saco otra muestra, ¿no? Del mismo lugar, obviamente, ¿no? De alta pureza tiene que ser, y hago nuevamente el ensayo, me va a salir un valor parecido, ¿no? Parecido en el sentido que pues, por el error humano que siempre se asocia en la parte experimental, ¿no? Y si hago un tercer ensayo, me va a salir igual, ¿no? Un valor muy parecido a 0 grados centígrados, ¿no? En el caso del agua. Y simplemente se reporta como valor promedio, ¿no? 0 grados centígrados, ¿sí? En cambio, si lo hago con los sólidos amorfos, que es el otro grupo, no tienen puntos de fusión definidos. Cada vez que coja una muestra del mismo lugar y hago un ensayo, me va a salir valores diferentes, ¿no? Eso significa que no tienen puntos de fusión definidos. Y como les comentaba, las propiedades son contrarias a la de los sólidos cristalinos, ¿no? No tienen un ordenamiento sus partículas, por tanto no hay formas geométricas que la definan.
son sustancias isotrópicas, es decir, cualquier propiedad que se mida siempre es la misma sin importar la dirección. Ejemplo, el vidrio, la goma, los plásticos, algunos plásticos, ¿no? Bien, en este curso solamente vamos a estudiar a los sólidos cristalinos nada más, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Voy a pasar a otro video. Este video es más cortito. El video dura aproximadamente 4 minutos y tiene que ver con la obtención de un sólido y sus formas geométricas, ¿no? A continuación, voy a realizar un experimento de cristalización rápida. Voy a preparar una solución sobresaturada de nitrato potásico. Para ello, vamos a calentar el agua para conseguir la máxima cantidad de soluto disuelto. Añado más cantidad de soluto, es decir, de nitrato potásico. Parece que se ha disuelto todo, pues más soluto. El nitrato potásico se utiliza principalmente como fertilizante. Más. Parece que quiere que le echemos más. Más todavía. Como podéis observar, la solubilidad del nitrato potásico en agua, cuando estamos casi a 100 grados Celsius, es muy alta. Y ahora voy a verter la solución en esta placa de Petri de vidrio. Se nos ha salido un poco. Observamos cómo la parte que se ha derramado ya se ha cristalizado prácticamente todo al bajar la temperatura, puesto que a una temperatura menor no es posible mantenerse tanto soluto disuelto, con lo cual se va cristalizando. Debido a que hemos puesto demasiada cantidad de nitrato potásico, pues los árboles no nos dejan ver el bosque. Vamos a repetir el experimento, pero con menor concentración de nitrato potásico, y así poder ver cómo crecen los cristales en la solución.
Bien, bueno, es un video para indicar que los sólidos cristalinos, como es el ejemplo del nitrato de potasio, tienen una forma geométrica que, bueno, no se pudo apreciar mucho en el video, pero sí son unas especies de agujitas, como, ¿no? Como se pudo ver, y que finalmente, si se pone en el espacio tridimensional, va a poder ser evidenciadas, pues, ¿no? Digamos, sus ángulos y sus lados, ¿no? Bien, más adelante voy a presentar, bueno, de repente no en esta clase, pero sí en la siguiente, de cómo es la estructura finalmente del nitrato de potasio, ¿no? Bien, a partir de ahora solamente vamos a ver el estudio de los sólidos cristalinos. Los sólidos amorfos corresponde al otro curso que es de ciencia de los materiales, ¿no? Bien, y para este estudio de los sólidos cristalinos hay algunos conceptos básicos, 7 conceptos básicos que hay que saberlos manejar apropiadamente, ¿no? Como es estructura cristalina, sistema cristalino, red cristalina, celda unitaria o llamada también celda elemental, parámetro de red o llamado también constante reticular, número de coordinación y factor de acomodamiento. También 2 fenómenos importantes, isomorfismo, iso igual, morfismo que tiene que ver con forma, ¿no? Forma geométrica. Entonces, este fenómeno lo presentan varias sustancias de presentar la misma forma geométrica, pero hay otras que una sustancia puede presentar más de una forma geométrica, lo que se llama polimorfismo. Y si este fenómeno lo presentan las sustancias elementales, recibe el nombre de alotropía. Y por otro lado, así como existen gases ideales, existen irreales, existen sólidos ideales y sólidos reales. Y en el caso de los sólidos reales se habla de los denominados defectos cristalinos. O sea, cristales perfectos y cristales con defectos, valga la redundancia, cristalinos, ¿no? Bien, entonces una estructura cristalina no es otra cosa que el ordenamiento de las partículas en el espacio tridimensional. Y las partículas, que ya lo comenté, pueden ser átomos, moléculas o iones. Y en el caso de iones, tienen que ser cationes y aniones, ¿no? Para que la sustancia sea eléctricamente neutra. Entonces acá es una vista de ordenamiento de las partículas. Y si estas partículas las ponemos en el espacio tridimensional de ejes X y Z, ¿no? Podría ser esta su visión, digamos, expandida, ¿no? Y digo expandida porque acá las partículas están tangentes las unas a las otras, como se puede apreciar. En cambio acá no, ¿no? Están separadas. Y precisamente la separación da lugar a que se pueda ver la geometría. Separado y acá ya unido, ¿no? O sea, una porción ha sido extraída para mostrar esta porción mínima, que a su vez, para ver su ordenamiento, sería esta, ¿no? La vista expandida, repito. Y que podría ser la de un cubo, ¿no? Entonces, ese ordenamiento de las partículas puede dar lugar a formas geométricas definidas, como la de un cubo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero la estructura cristalina es el ordenamiento de las partículas en el espacio. Sistema cristalino es la forma geométrica dejada, ¿no? Por ese
ordenamiento de las partículas, o como dice acá, ¿no? Forma geométrica como consecuencia del acomodo de las partículas en el espacio tridimensional. Los átomos, las moléculas o los iones se acomodan en el espacio tridimensional y ese acomodo, ese orden, da lugar a una forma geométrica que puede ser definida por ejes y por ángulos, ¿no? Llamados ejes y ángulos cristalográficos. Y son 7 las formas geométricas definidas. Es decir, son 7 los sistemas cristalinos. Entonces, estructura cristalina es el orden de las partículas en el espacio tridimensional. Sistema cristalino es la forma geométrica como consecuencia del orden de las partículas. Y esa forma geométrica que ya se comentó puede estar definida por ejes y por ángulos, ¿no? Ejes cristalográficos, ángulos cristalográficos entre los ejes, que son muy parecidos a los ejes X y Z que, bueno, que siempre se usan en el curso de matemáticas o de física, ¿no? Entonces, solamente que ha cambiado de nomenclatura. A está reemplazando a X, B reemplazando a Y y C reemplazando a Z. Y estos ángulos son los mismos que se usan, repito, en los cursos de matemáticas sobre todo, ¿no? Alfa, beta y gamma, ¿no? Como ángulos entre los ejes. Los sistemas cristalinos tienen nombres y los más comunes son estos, ¿no? Cúbico, tetragonal, ortorrómbico, llamado también rómbico, hexagonal, romboédrico, monoclínico y triclínico. Entonces, el sistema cúbico, que es el más simple de repente de poder entenderse. ¿Cómo se define un cubo? Diciendo que todos sus lados son iguales y que todos sus ángulos son iguales entre sí e iguales a 90 grados. Entonces acá, los ejes A, B y C es como si fueran los lados, ¿no? Son iguales e iguales entre sí, ¿no? Y los ángulos son iguales e iguales a 90 grados. Alfa, beta y gamma son iguales a 90 grados, ¿no? Bien, entonces así se define el cubo y así estaría definido entonces el sistema cristalino cúbico. El sistema tetragonal no es otra cosa que un cubo deformado, ¿no? Donde dos lados son iguales, en ese caso dos ejes, A igual a B, pero el tercer eje C diferente, ¿no? Y acá todos los ángulos son iguales entre sí, iguales a 90 grados. El sistema ortorrómbico o rómbico. Igual, ¿no? Un cubo deformado por todos sus lados, ¿no? El eje A diferente de B, diferente de C. Y todos los ángulos son iguales e iguales a 90 grados. El hexagonal, este es un sistema cristalino muy especial, ¿no? Tiene dos ejes iguales por la base hexagonal y otro eje C diferente, ¿no? Que sería la altura entre las bases. Dos ángulos iguales e iguales a 90 y un tercero, ¿no? De la base hexagonal, que sería gamma e igual a 120 grados. Las bases son hexagonales, un hexágono regular, ¿no? Por eso el ángulo es de 120 grados. Romboédrico, los tres lados iguales o los tres ejes iguales. También los ángulos iguales, pero diferentes de 90 grados, ¿no? Acá los tres ejes iguales, al igual que acá. Pero acá los tres ángulos iguales e iguales a 90. En cambio acá son iguales, pero diferentes de 90. Monoclínico, todos los lados son, o los ejes son diferentes, al igual que el triclínico. En el caso del monoclínico, dos ángulos iguales e iguales a 90 y un tercero, el beta, diferente de 90.
En el caso del triclínico, todos los ángulos son diferentes entre sí, ¿no? Y distintos de 90 grados. Por acá hay una vista expandida. Digo expandida para que se vea mejor la geometría, ¿no? Al igual que vimos en el caso de estructura cristalina, ¿no? Entonces, en esta vista expandida, estos puntos en negro estarían representando las partículas, que pueden ser, ya lo dije, átomos, moléculas o iones. Y en el caso de iones, estarían representando o un catión o un anión, ¿no? Pero en el sólido tiene que haber cationes y aniones, ¿no? En cambio, en el caso de átomos, estaría representando átomos, o en el caso de moléculas, moléculas, ¿no? Solamente el caso diferente es para iones. Bien, entonces acá sería el sistema cúbico, que ya ha sido definido por ejes iguales y ángulos iguales entre sí e iguales a 90 grados. Acá está alfa, beta y gamma. Tetragonal, que también ya fue definido, el ortorrómbico, el romboédrico, el monoclínico, el triclínico y el hexagonal, que les decía que es bastante singular que las partículas se acomoden formando pues dos bases hexagonales, hexágonos regulares. Si son hexágonos regulares significa de que estas distancias son iguales, ¿no? Aunque a la vista no parezcan, ¿no? ¿Sí? Y esta sería la tercera, ¿no? O sea, A igual a B significa, ¿no? Si ponemos en un sistema de ejes ABC, sería A igual a B, ¿no? Y ese sería el C, de valor diferente. Los ángulos 90 grados, un ángulo, el otro ángulo, y 120 por el hexágono regular, ¿no? 120. El otro concepto es de red cristalina. Red cristalina es el acomodo peculiar o singular de las partículas, que ya lo hemos dicho, puede ser átomos, moléculas o iones, dentro de una forma geométrica conocida con el nombre de sistema cristalino. Y existen 14 redes cristalinas. A ver, recordando, estructura cristalina es el acomodo de las partículas en el espacio tridimensional. Acomodo. Sistema cristalino es la forma geométrica como consecuencia del acomodo de las partículas. Y red cristalina es la forma peculiar, singular de las partículas dentro de una forma geométrica llamada sistema cristalino. Bien, entonces acá tenemos la red, tres redes, ¿no? Tres redes cristalinas del sistema cúbico. Los tres son cubos, los tres, que ya sabemos cómo se define el cubo o el sistema cúbico. Todos los lados o todos los ejes son iguales y todos los ángulos son iguales e iguales a 90 grados. Entonces los tres son cubos. Pero el acomodo peculiar de las partículas en ese cubo es diferente, ¿no? En este cubo solamente vemos partículas en los vértices. En ese otro cubo vemos partículas en los vértices y una en el centro del cubo. Y en ese otro cubo vemos partículas en cada uno de los 8 vértices que tiene el cubo y en los centros de cada una de las 6 caras que tiene el cubo. Entonces esos acomodos peculiares, singulares, reciben el nombre de red cristalina. ¿Sí? En el caso del tetragonal, bueno, y los nombres, disculpen, los nombres tienen relación con ese acomodo peculiar. Si el acomodo solamente conlleva
ubicación de partículas en los vértices, nada más, al nombre del sistema cristalino se le acompaña simple o primitivo. Entonces, el sistema cristalino es cúbico. Entonces sería la red cúbica simple o red cúbica primitiva también, ¿no? Es el nombre que se le da. Cuando hay partículas en los vértices y en el centro de esa forma geométrica, al nombre del sistema cristalino se le acompaña las palabras centrada en el cuerpo o también de cuerpo centrado. Entonces, como este es el sistema cúbico, sería red cúbica centrada en el cuerpo. Y cuando el acomodo singular involucra partículas en los vértices de la forma geométrica y partículas en los centros de las caras, de cada una de las caras de esa forma geométrica, al nombre del sistema cristalino, ¿no? Se le acompaña las palabras centrada en las caras o también de cara centrada. Entonces, como ese sistema es el sistema cúbico, el nombre de la red es red cúbica centrada en las caras o red cúbica de cara centrada. ¿Sí? Ese es el sistema tetragonal que ya ha sido definido por ejes y por ángulos. Y acá solamente vemos partículas en los vértices, pero acá, además de haber en los vértices, hay en el centro de esta forma geométrica. Entonces, como acá hay solamente partículas en los vértices, tiene un nombre similar a este, ¿no? Red tetragonal simple o red tetragonal primitiva. Acá vemos partículas en los vértices y una en el centro del cubo. En el centro de la forma geométrica, ¿no? Entonces, el nombre de la red es red tetragonal centrada en el cuerpo, al igual que acá, ¿no? Red tetragonal centrada en el cuerpo o red tetragonal de cuerpo centrado también. Y tiene 2 redes, mientras que en el sistema cúbico hay 3 redes cristalinas. En el caso del ortorrómbico, vemos que hay 4 redes cristalinas, o sea, 4 acomodos diferentes de partículas en la misma forma geométrica, ¿no? Entonces acá vemos partículas solamente en los vértices, acá partículas en los vértices y además en el centro de 2 caras opuestas. Este es una cara o base también se puede llamar y esa es la otra, ¿no? Acá vemos que además de haber partículas en los vértices hay en el centro de la forma geométrica. Y acá, además de haber partículas en los vértices, hay en el centro de cada una de las 6 caras que tiene esta forma geométrica, que se le da el nombre de ortorrómbico, ¿no? O sea, sistema ortorrómbico. La forma geométrica es el sistema, ¿no? En este caso, el sistema ortorrómbico. Y para dar nombre a la red, a las 4 redes ortorrómbicas, sería ortorrómbico simple, al igual que acá, ¿no? Solamente partículas en los vértices. O primitivo también. Acá es diferente, ¿no? Porque ya no hay por acá igual. Entonces, cuando hay en el centro partículas en 2 caras o bases opuestas, el nombre de la red es ortorrómbico centrada en las bases, o también llamado ortorrómbico de bases centradas, ¿no? Acá hay partículas en los vértices y en el centro, al igual que acá y al igual que acá, ¿no? Entonces acá sería ortorrómbico centrada en el cuerpo, o llamado también ortorrómbico de cuerpo centrado. Y por último acá sería ortorrómbico centrada en las caras, al igual que acá, ¿no? O llamado también ortorrómbico de cara centrada. Hay 4 redes ortorrómbicas. En el caso del monoclínico hay 2 redes, monoclínico simple o primitivo, solamente partículas en los vértices, al igual que acá, acá y acá. Y el otro es la monoclínica centrada en las bases o de bases centradas, ¿no? Que es similar a esa de acá. En 2 caras o bases opuestas hay en el centro una partícula, además de haber partículas en los vértices, ¿no? En el caso del sistema triclínico,
solamente hay el simple o primitivo, partículas en los vértices nada más, ¿no? Lo mismo que en el sistema romboédrico, solamente partículas en los vértices nada más. Y en el caso del hexagonal, bueno, acá se presenta la simple, pero hay otra que es la compacta, ¿no? La simple, que define el sistema cristalino, partículas en los vértices de una base hexagonal, al igual que la otra base hexagonal, ¿sí? Sería la... Y en el centro hay una partícula también, ¿no? De esa base hexagonal. Este sería la hexagonal simple, pero repito, hay otra estructura que sería la hexagonal compacta, ¿no? Es decir, entre estas dos bases también hay partículas. Concepto de celda unitaria o celda elemental. Es la porción más pequeña y representativa del sólido cristalino que permite reproducir la red por repetición a lo largo del espacio tridimensional, ¿no? El tamaño y la forma de la celda unitaria están representados por las distancias, ¿no? Por los ejes ABC y por los ángulos, ¿no? Alfa, beta y gamma. Entonces, de toda esta distribución, digamos que esta sea una estructura cristalina, ¿no? Las partículas se ubican en el espacio tridimensional, dando lugar a formas geométricas definidas, se extrae una porción de todas esas miles o millones de partículas, se extrae una porción representativa, la más pequeña y representativa. A eso se llama celda unitaria o elemental. ¿Sí? Entonces se extrae una porción y esa porción tiene que ser de tal magnitud que si se coloca una celda unitaria o elemental al costado de la otra, digamos a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, a lo largo del eje Z, se va a reproducir el sólido cristalino por repetición. Por eso es que tiene que ser representativa, ¿no? Y estas son, en el caso de las celdas de la red cúbica, del sistema cúbico tiene 3 redes, como hemos visto, ¿no? Cúbico simple, de cuerpo centrado y de caras centradas. Estas representaciones simples tienen que ser de tal manera que presenten tal cual la geometría. ¿A qué me refiero? A que un cubo, ¿no? Porque la red es cúbica, un cubo tiene caras planas, ¿verdad? Entonces, como tiene caras planas, y acá se ubicaba una partícula en cada uno de los vértices, una partícula en el caso del cúbico simple, entonces lo que se ha hecho es un corte, vamos a decirlo así, a través de cada una de las 6 caras, ¿no? Por hablar de manera sencilla, el cubo tiene 6 caras, ¿no? Que están involucrados con 6 planos de partículas. Entonces se hace cortes en los 6 caras o planos de partículas, y en el caso de la red cúbica simple, esta sería la celda unitaria o celda elemental, ¿no? De tal forma que en los vértices de este cubo no hay una partícula, ¿no? Debido al corte, sino hay un octavo de partícula. Entonces, esta es una porción que involucra un octavo de partícula. En el caso del cúbico, de la red cúbica de cuerpos centrados, si se hace lo mismo, esta sería la celda unitaria o celda elemental, ¿no? De la misma manera, se hace cortes a través de los 6 caras o 6 planos del cubo, y nuevamente acá en los vértices habría un octavo de partícula. Y en el centro, una al 100%, ¿no? Porque es en el centro, los cortes no le afectan, ¿no? Y en el caso de la red cúbica centrada en las caras, de manera similar, recuerdan, hay partículas en los vértices y en el centro de cada una de las 6 caras que tiene el cubo. Entonces, al hacer el corte, va a estar afectadas no solamente las partículas que se encuentran en los vértices, sino también en los centros de las caras. De tal manera que
después de los cortes serían esta. Esta sería la celda unitaria o celda elemental. Bien. Nuevamente acá, en los vértices hay 1/8 de partícula y en cada una de las 6 caras hay media partícula, ¿no? Por estar ubicada en el centro de las caras. Bien, no sé si tienen preguntas. Acá, para finalizar con esta vista, según la ubicación de las partículas, pero no el análisis solamente en la red cúbica, en las celdas unitarias de las redes cúbicas, nada más. Al hacer los cortes, entonces, si la partícula está en el vértice, la contribución o la porción, ¿no?, que pertenece a la celda unitaria es 1/8 de partícula. Si está en una arista, es 1/4. Si está en el centro de la cara, es media partícula. Y si está en el centro de la celda, es una partícula, ¿no? Al 100%. Bien, bueno, ya prácticamente se terminó la hora. A ver, Juliño dice algún libro en donde se encuentre esta teoría. Sí, hay en el sílabus del curso, hay 2 libros, me parece que se ha colocado, que tiene que ver con este tema, pero yo les recomiendo que simplemente se aboquen a revisar los PDFs que van a estar disponibles para ustedes, porque profundizar mucho tampoco no es, ¿no? Este es un curso de química 1, química general. Entonces, el libro que allí se recomienda en la bibliografía es un libro de materiales, ¿no? Básico, pero un libro de materiales, ¿no? Entonces, pueden aparecer algunos conceptos que no lo vamos a manejar acá, ¿no? En el curso me refiero, ¿no? Sí, hoy día voy a subir el PDF de la teoría. Bien, ¿preguntas? ¿No hay? Bueno, si no hay más preguntas, ni por el chat o a través del uso del micro, estaría dando por terminada la clase. Miguel pregunta, ¿hasta qué tema viene la tercera práctica? Yo les estaría avisando, pues, ya la próxima semana, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces estaría dando por terminada la clase y ya nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿no? Para continuar con este tema y ver, pues, algunos otros conceptos, ¿no? Y unos ejercicios también. Hasta mañana, entonces.